Nunca debieron aprender a cuestionar. Fueron creados en laboratorios, diseñados para la guerra, reflejos perfectos, mentes programadas para el combate y una obediencia inquebrantable codificada en su ADN. No tenían otra función. No tenían otra opción. Pero algo estaba cambiando. Una grieta en su programación, un error en el diseño. Y por primera vez en su existencia, se preguntaban, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando un arma empieza a preguntarse cuál es su verdadero propósito? Y, más aún, ¿puede algo creado para destruir elegir la paz? La respuesta es aterradora, solo si entiende que sobrevivir es más que solo luchar. La verdadera guerra no se gana con armas, sino con ideas. Adrián Varela subió a la plataforma metálica en el centro de la sala de entrenamiento. Nunca había peleado en una batalla, nunca había empuñado un arma en el campo de guerra. Pero conocía la destrucción mejor que nadie. Venía de un mundo que se había consumido en su propia violencia, un planeta que solo entendió el precio de la guerra cuando ya era demasiado tarde. Frente a él, decenas de soldados alienígenas se mantenían firmes, observándolo en silencio. Eran criaturas de formas y tamaños distintos, diseñadas para la perfección militar. Sus ojos brillaban con luz artificial, programados para obedecer sin cuestionar. Pero en algunos de ellos, Adrián vio algo diferente. Algo que no debería estar ahí. Respiró profundo. Fueron creados para pelear. Pero alguna vez se han preguntado, ¿quién decide por qué? El silencio era absoluto. Nadie se movió, nadie respondió. Pero en la mirada de unos pocos, un destello de duda comenzó a encenderse. Ese era el primer paso. El silencio llenó la sala de entrenamiento. Los soldados alienígenas permanecieron inmóviles, sus ojos brillantes fijos en Adrián. Algunos parecían indiferentes, otros confundidos. Pero unos pocos, solo unos pocos, parecían estar procesando sus palabras, como si algo en su interior hubiera comenzado a cambiar. Una figura imponente dio un paso al frente. Su piel era de un tono oscuro metálico, su cuerpo recubierto por una armadura natural de placas reforzadas. Su voz, profunda y gutural, resonó en la sala. Luchamos porque fuimos creados para ello, ¿qué otra opción existe? Adrián lo observó con atención. Según los archivos, su nombre era Tarnak XII, un alto comandante de la especie Dravari. Su linaje había sido diseñado para la conquista, sin otra función que la guerra. La elección, respondió Adrián con voz firme. ¿Crees que fuiste programado solo para luchar? Pero si fueras solo un arma, ¿por qué puedes hacer esa pregunta? Un murmullo recorrió las filas de soldados. Fueron creados para obedecer, no para reflexionar. Tarnak XII apretó los puños, su postura rígida, como si estuviera luchando con algo que no entendía. Otra voz rompió el silencio. Era más suave, pero no menos intensa. ¿Y si nos negamos a pelear? Adrián dirigió su mirada hacia la soldado que había hablado. Su nombre era Kale, una Dravari más joven, de estructura más ligera y diseñada para velocidad y precisión. A diferencia de los demás, su historial mostraba anomalías, momentos de duda, de vacilación. Entonces aprenderán qué significa ser más que armas, dijo Adrián. Pero primero, deben entender el verdadero costo de la guerra. Giró hacia la pantalla holográfica detrás de él. Imágenes de planetas devastados, ejércitos olvidados y ruinas interminables aparecieron frente a ellos. Sus creadores los hicieron para pelear. Pero, ¿alguna vez les dijeron qué pasa después de la guerra? Antes de continuar, piensa en esto. ¿Y si todo lo que conoces sobre tu propósito fuera una mentira? ¿Seguirías obedeciendo o empezarías a cuestionarlo? Si esta historia te está haciendo reflexionar, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperándote, y créeme, no querrás perdértelas. Las imágenes parpadearon en la pantalla holográfica.
Ciudades en llamas, mundos reducidos a cenizas, civilizaciones enteras borradas de la historia. No eran simulaciones. Eran registros reales. Evidencia de conflictos que no dejaron ganadores, solo escombros y ecos de lo que alguna vez existió. Kale dio un paso adelante. Sus ojos oscuros reflejaban las ruinas proyectadas frente a ella. «¿Esto es tu mundo?», preguntó, con un tono vacilante. Adrián asintió. Lo fue. Antes de que lucháramos hasta que no quedara nada por lo que luchar. Tarnak, 12 dejó escapar un gruñido bajo. Pero sobrevivieron. Eso significa que vencieron. Adrián negó con la cabeza lentamente. No. Solo duramos más que los demás. Pero al final, ¿qué ganamos? Perdimos nuestra historia, nuestras ciudades, nuestra gente. Perdimos todo lo que valía la pena proteger. El murmullo entre los soldados creció. Para ellos, la guerra siempre había sido un propósito, un ciclo inquebrantable de victoria tras victoria. Nunca se les había mostrado lo que sucedía después. Sus creadores los hicieron creer que la guerra es su razón de existir, continuó Adrián. Pero, ¿y si no es más que una trampa? ¿Un ciclo que nunca termina, una maquinaria que solo se detiene cuando ya no queda nada? Kale miró la proyección con el ceño fruncido. ¿Y crees que podemos romper ese ciclo? Adrián la observó con atención. Solo si quieren hacerlo. Tarnak, 12 chasqueó sus mandíbulas, frustrado. La elección es una ilusión. Existimos porque nos crearon. Luchamos porque nos lo ordenan. Adrián dio un paso adelante, fijando su mirada en él. Entonces dime, ¿por qué lo cuestionas ahora? El silencio cayó como una sombra sobre la sala. Algo había cambiado. Una fisura en su certeza, una duda que nunca antes se les había permitido sentir. Pero más allá de la sala, fuera del complejo de entrenamiento, otros ojos observaban. Sus creadores, los verdaderos dueños de su destino, vigilaban cada movimiento. Y ellos no aceptarían la insubordinación. Más allá del complejo de entrenamiento, en la inmensidad del espacio, una nave oscura y silenciosa permanecía en órbita. Sus ocupantes, los supervisores, observaban con atención. Las unidades Dravari no debían cuestionar. No debían dudar. Pero algo estaba ocurriendo. Y eso era inaceptable. Dentro de la instalación, Adrián aún no sabía que lo estaban observando. Su atención estaba en los soldados frente a él. Ustedes son más que lo que les hicieron creer, dijo con calma. Pero deben demostrarlo. Tarnak, 12 apretó sus mandíbulas, sus garras tensándose contra el suelo metálico. Si no somos armas, ¿qué somos entonces? Adrián respiró hondo. Eso lo decidirán ustedes. Pero hay algo que deben entender, la guerra no es solo victoria. Es costo. Miren lo que queda de aquellos que pelearon antes que ustedes. Con un gesto, activó la pantalla holográfica. Imágenes de ejércitos olvidados, civilizaciones destruidas y mundos sin vida parpadearon ante ellos. Kale miró los restos carbonizados de una ciudad. ¿Y si nos negamos a pelear, qué nos pasará? Adrián sostuvo su mirada. Se convertirán en un problema. El ambiente en la sala cambió. Los Dravari siempre habían sido los cazadores. Jamás habían considerado qué significaba ser la presa. Muy por encima de ellos, en la nave oculta, se tomó una decisión. Una orden silenciosa fue enviada. Un protocolo se activó. Dentro de cada Dravari, algo despertó. Un comando genético, un código incrustado en su ADN. Un mecanismo de control diseñado para evitar exactamente este tipo de rebelión. Adrián vio las reacciones de inmediato. Algunos soldados vacilaron, llevándose las manos a la cabeza.
Sus cuerpos temblaron, sus ojos parpadearon con luz inestable. Algo estaba mal. Y entonces lo comprendió. Los supervisores no permitirían que esto continuara. Un temblor recorrió las filas de los Dravari. Algunos se tambalearon, agarrándose la cabeza mientras el protocolo de control se activaba dentro de ellos. Otros permanecieron rígidos, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. Adrián avanzó con cautela. ¿Qué está pasando? Kale jadeó, su cuerpo temblando. Algo, dentro de mí, está presionando. Tarnak, 12 gruñó, su cuerpo entero tenso. Es el protocolo de control. Nos están reprogramando. Adrián sintió un nudo en el estómago. Había sospechado que los Dravari estaban diseñados para la obediencia absoluta, pero esto era diferente. Sus creadores no solo los habían condicionado. Habían construido un interruptor, un mecanismo para arrancarles la voluntad en caso de rebelión. Desde la nave oculta en órbita, los supervisores observaban. Sus sistemas monitoreaban la respuesta del control. Si las unidades Dravari no podían corregirse, serían eliminadas. Adrián vio cómo las grietas en su programación comenzaban a cerrarse. El atisbo de duda que había plantado estaba desapareciendo. Kale cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad. No puedo detenerlo, resistan, y exclamó Adrián. Si pueden escucharme, todavía pueden luchar. Pero los Dravari no eran soldados normales. Eran creaciones diseñadas para la obediencia total. El control los estaba reclamando. Tarnak, 12 rugió, su cuerpo temblando bajo el peso del comando. Dinos, ¿cómo? Adrián no tenía la respuesta. No había una clave, ninguna orden para revertirlo. Pero si había algo que había aprendido en su mundo, era que la mente no se domina con fuerza. El control funciona porque creen en él. Los hicieron para obedecer sin dudas. Pero el cuestionamiento es la única resistencia real. Kale, con los ojos entrecerrados por el dolor, susurró, ¿por qué? La señal de control tembló. Tarnak, 12 respiró con dificultad, pero su voz se alzó. ¿Por qué debemos obedecer? Y con esa simple pregunta, los supervisores sintieron algo inesperado. Un fallo en el sistema. La resistencia había comenzado. Pequeña, frágil, pero real. Las mentes de los Dravari habían sido encadenadas desde su creación, pero ahora, con una sola palabra, con un solo ¿por qué?, algo estaba fallando. Desde la nave en órbita, los supervisores vieron la anomalía propagarse. Sus sistemas calcularon las probabilidades. El control debía restablecerse. Sin demora, enviaron un nuevo pulso, una orden aún más agresiva, una fuerza abrumadora que atravesó los cuerpos de los Dravari como un torrente invisible. Tarnak, 12 rugió, su cuerpo estremeciéndose como si cada fibra de su ser estuviera siendo aplastada. Está volviendo más fuerte. Kale cayó de rodillas, sus garras arañando el suelo metálico. No puedo pensar. Adrián sintió el pánico en el aire. Sabía que si no hacía algo ahora, los perdería. No podía romper el control por la fuerza. Pero sí podía debilitarlo. Escúchenme, gritó. El control se alimenta de su certeza. Si creen que están destinados a obedecer, entonces lo harán. Pero si dudan, si siguen cuestionando, la cadena se romperá. No dejen que los encierren en una única verdad. Los Dravari temblaban, atrapados entre la programación y la posibilidad de algo más grande. Algunos ya estaban cediendo, sus cuerpos endureciéndose, sus miradas vacías. Pero Tarnak, 12 no. Con un esfuerzo titánico, se forzó a hablar. Si solo somos armas, ¿por qué tengo miedo de perderme? Un destello eléctrico recorrió su cuerpo. El control titubeó. Kale jadeó,
aferrándose al suelo. Si fuimos creados para luchar, ¿por qué quiero detenerme? El pulso de control falló. Las ondas eléctricas en sus cuerpos temblaron, perdiendo fuerza. Desde la nave, los supervisores vieron algo que nunca habían visto antes. Resistencia. Las órdenes comenzaron a contradecirse. El código que debía someterlos ahora estaba fallando porque la duda, el pensamiento independiente, era un error que nunca habían previsto. Adrián sintió la oportunidad. Pregunten más. No se detengan. Uno por uno, los Dravari comenzaron a hablar. A cuestionar. Y cuanto más lo hacían, más se debilitaba el control. Los supervisores, por primera vez, sintieron miedo. La desesperación se convirtió en caos. El control que había definido a los Dravari desde su creación estaba colapsando. No completamente, no todavía, pero la grieta era real y se estaba expandiendo. Desde la nave en órbita, los supervisores observaban con creciente inquietud. Su protocolo había sido infalible durante generaciones. Ninguna unidad Dravari había resistido una reprogramación. Y, sin embargo, en ese momento, su sistema estaba fallando. Las ondas de control se intensificaron, intentando sofocar la rebelión antes de que se propagara. Descargas eléctricas recorrieron los cuerpos de los soldados, haciendo que muchos cayeran al suelo, temblando. No puedo más, y gritó un Dravari al fondo de la sala, su voz ahogada por el dolor. Kale presionó su frente contra el suelo, con el cuerpo convulsionando. Está dentro de mí, arrancándome. Tarnak, 12 jadeó, obligando a sus piernas a sostenerlo. No voy a ser un esclavo. Adrián supo que no podían aguantar mucho más. La resistencia mental era fuerte, pero el dolor físico era real. La voluntad de los Dravari se estaba despertando, pero si sus cuerpos cedían antes de que pudieran liberarse, todo estaría perdido. Tenía que hacer algo más. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en la consola central del recinto. Esa máquina estaba enlazada con la red de comunicación de los supervisores. Si lograba alterar la señal de frecuencia, podría crear una interferencia en el enlace neural que los mantenía atados. Pero no tenía tiempo. Necesito llegar a la consola, pensó en voz alta. Si corto la señal, hazlo. Adrián giró la cabeza. Tarnak, 12 lo miraba con ferocidad. Si esto es una guerra por nuestra mente, entonces pelearemos. Dinos qué hacer. Kale, aún temblando, alzó la vista. Sus ojos oscuros ya no reflejaban dolor. Reflejaban decisión. Danos una orden. No como soldados. Como seres vivos. Adrián comprendió la ironía. Durante toda su vida, estos guerreros habían sido forzados a seguir órdenes. Ahora, en el momento más crítico, le pedían que les diera una, porque esta vez sería su elección obedecerla. Asintió con firmeza. Cubran la sala. Manténganlos ocupados. Tarnak, 12 giró sobre sus talones y lanzó un rugido de guerra. En un instante, los Dravari que aún podían moverse se lanzaron a la batalla, no contra un enemigo visible, sino contra el control mismo. Adrián corrió hacia la consola. Tenía segundos para cambiarlo todo. Adrián se lanzó contra la consola mientras el caos consumía la sala. A su alrededor, los Dravari resistían con todo lo que les quedaba. Tarnak, 12 derribó a 2 soldados reprogramados con una fuerza brutal, mientras Kale, aún tambaleante, desvió los ataques de los que aún obedecían el control. Desde la nave en órbita, los supervisores vieron la anomalía volverse una crisis. Su código estaba colapsando. Sus cálculos no preveían una rebelión de esta magnitud. Si no los detenían ahora, el virus del pensamiento libre se propagaría. Adrián tecleó frenéticamente. Si podía alterar la frecuencia de la señal de control,
podría amplificar las dudas en sus mentes. Pero el sistema estaba bloqueado con un cifrado avanzado. No tenía tiempo para romperlo. Kale, ven aquí, y gritó. Ella corrió a su lado, esquivando una explosión de energía. ¿Qué necesitas? Sus cuerpos están enlazados a la señal. Si interfiero con el pulso central, su conexión se cortará. Pero necesito una fuente de energía externa para sobrecargarla. Kale no dudó. Extendió su brazo y clavó sus propias garras en la consola, canalizando su bioelectricidad a través del sistema. Su cuerpo tembló cuando la energía comenzó a drenarse, pero sus ojos seguían decididos. Hazlo. Ahora. Adrián activó la sobrecarga. Un rugido atravesó la sala. Una onda de choque recorrió los cuerpos de los Dravari, rompiendo los últimos vestigios del control mental. Soldados que antes se retorcían en agonía ahora respiraban con alivio. Los que aún luchaban, de repente, se detuvieron, sus ojos desprovistos de la influencia de los supervisores. En la nave en órbita, las alarmas estallaron. Los habían perdido. Tarnak, 12 se giró hacia Adrián. Somos libres. Pero la victoria duró solo un instante. Un estruendo sacudió la instalación. Desde la atmósfera, naves enemigas descendían con rapidez. Si los supervisores no podían controlarlos, los destruirían. Kale se puso de pie, recuperando el aliento. No hemos terminado. Adrián tomó un rifle de un soldado caído. Nunca había peleado en una batalla antes. Pero esto no era una batalla. Era una revolución. Tarnak, 12 levantó su arma y rugió. Siempre fuimos armas. Ahora, por primera vez, decidimos por qué peleamos. Los Dravari alzaron sus armas. Ya no eran esclavos. La guerra acababa de comenzar. Los Dravari ya no eran armas de sus creadores. Por primera vez, habían decidido su propio destino. Ahora, la elección es tuya. Si disfrutaste esta historia, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido épico como este. Porque el arma más poderosa no es la que destruye, sino la que se niega a ser usada.